Vamos a compartir con Ángel Freites, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria China-Venezuela. Y la presencia de Ángel es bien importante. Bienvenido, por supuesto, Ángel, porque estamos en este momento viviendo un episodio coyuntural, ¿verdad?, con amenazas y ya decisiones sobre aranceles internacionales que muchos apuntan que pudiera convertirse en una guerra comercial con consecuencias y secuelas para el mundo inimaginables e impredecibles, ¿no? Y bueno, de alguna forma eso nos toca a nosotros. Tú tienes un perfil, una percepción seguramente muy cercana a lo que significa todo esto. Y no sabemos porque está el tema sobre aranceles México, aranceles Canadá, pero aranceles sobre China, que es esa gran potencia económica mundial. Así que me gustaría algunas reflexiones tuyas en este sentido, Ángel. Definitivamente ahorita estamos viviendo una época y una coyuntura bien importante y que va a definir el futuro inmediato y a largo plazo del planeta. Las dos potencias comerciales se han enfrentado ahorita ya frontalmente y se ha iniciado lo que muchos denominamos como una guerra mundial comercial. ¿Qué significa esto? Que ya, bueno, como todos sabemos, la administración Trump ha decidido implementar medidas coercitivas arancelarias en contra de sus principales socios comerciales, China, México, Canadá y la Unión Europea. Pero en el caso particular de China, no se ha quedado atrás y ha respondido de manera bien frontal vamos a llamarlo así, hasta conflictiva, de imponer también aranceles a productos provenientes de Estados Unidos. Y esto está causando de verdad un estrés y un conflicto a nivel comercial que pronto lo veremos a nivel mundial. Sí, porque fíjate, se cruzan los aranceles que impone Estados Unidos sobre, por ejemplo, productos de acero y aluminio, sobre Canadá y la Unión Europea. Responde Canadá también. Luego da marcha atrás. Se viene un proceso de negociación. Con México es de otro tipo, porque está el tema de la migración y el tema del narcotráfico. Con la Unión Europea también responde la Unión Europea en este sentido. Con China responde inmediatamente y vienen recargas de aranceles y China va a responder de la misma manera. O sea, esto de verdad nos aproxima a una guerra comercial, bueno, con unas consecuencias que, como decía yo al principio, parecen impredecibles. Sí. Bueno, uno puede pensar lo peor sí. de los escenarios, ¿no? O en el peor de los escenarios. Lamentablemente, la historia se puede predecir, ¿no? O se puede anticipar lo que va a suceder basado en el estudio de la historia. Y este tipo de conflictos comerciales después conlleva incluso, ha pasado durante nuestra historia mundial a conflictos ya armados o físicos, ¿no? Ojalá que no ocurra. Ojalá que no ocurra. Pero eso es lo que nuestra generación va a poder manejar y debemos hacer todo lo posible para evitar estas consecuencias que se aproximan. Es interesante, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cómo la misma política liberal en estos momentos para muchos es una contradicción, ¿no? Un país que se autodenomina liberal y que ha impulsado, en muchos casos incluso ha impuesto este tipo de medidas en otros países, cuando es aplicado a ellos mismos, no, es un poco contradictorio que están justamente reclamando esas mismas medidas que ellos le impusieron en el caso específico a China. Ahora fíjate, Ángel, lo confuso que surge de todo esto, porque a su vez también la Unión Europea toma decisiones que tienen que ver con China y China le va a replicar también a la Unión Europea, y también me decías antes de comenzar que con Canadá hay una situación parecida en ese sentido. Háblanos un poquito de eso, porque esto enreda aún más todo el asunto, ¿no? Y lo que enreda más es que todos tienen razón. Porque definitivamente los países toman este tipo de medidas para proteger su propia industria, e incluso ellos por lo general dicen que son razones estratégicas. En el caso de Europa estamos viendo definitivamente la industria automotriz europea, que es una base fundamental del aparato industrial europeo. Ellos están buscando proteger lo que ellos denominan una invasión, por ejemplo, de los carros eléctricos o de los vehículos eléctricos chinos, y por eso es que están tomando ese tipo de medidas. Con Canadá pasa algo similar y por eso es que China ha tenido que responder
también tenemos que tomar en cuenta que ya China es el segundo país importador del mundo. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Y ese tipo de consecuencias la vamos a vivir a nivel global en el futuro inmediato. Pues. Sí, ahora, lo singular de todo esto, Ángel, es que no es un tema de Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, México, China. Eso impacta al resto de la economía, impacta al resto de los países. ¿Cómo lo estás midiendo en ese sentido? ¿Incluso Venezuela? Bueno, me alegra que hagas esa pregunta porque justamente es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo se está adaptando Venezuela y cómo se está adaptando Latinoamérica en general a esta nueva matriz que se está presentando? ¿Estamos preparados para recibir las consecuencias de este tipo de conflictos a nivel internacional? ¿Qué piensas? En estos momentos, y te hago, digamos, la comparación, cómo se prepararon los países de Medio Oriente, productores de petróleo, como Arabia Saudita, Qatar y los países, donde ya vemos que sí están y fuertes y consolidados comercialmente, incluso diplomáticamente, y a diferencia de Latinoamérica, que ahora simplemente es un jugador secundario. Y ahorita nos estamos debatiendo entre un tipo de modelo o si vamos a ser sumisos a unos Estados Unidos o si vamos a ser sumisos a países, por ejemplo, como los BRICS o China, etcétera, etcétera. Debemos tomar y tener la oportunidad de verdad y de independizarnos y fortalecer la Unión Latinoamericana para poder afrontar el futuro que se nos avecina. Hagamos una pausa, Ángel. Vamos a regresar enseguida contigo para seguir esta interesante conversación con Ángel Freites, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria China-Venezuela. Continuamos con Ángel Freites, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria China-Venezuela. Fíjate, pero hay más países que tú nombraste en el segmento anterior, los BRICS, pero hay países que son emergentes, países con economías que están desarrollándose. Además, dentro de ese conjunto de países está Rusia, bueno, que está lastimada por una serie de sanciones, pero que también tiene su propia infraestructura. Está la India, está Brasil, está Sudáfrica y están otros, ¿no? ¿Cómo estarán evaluando esos países la situación? Sí, definitivamente se está creando, pues por decirlo así, estamos pasando pues, de ese esquema bipolar a multipolar, pero aquí lo más importante que nos tenemos que llamar la atención es sobre cómo nos estamos insertando. Y yo quiero volver a insistir en que Latinoamérica se está quedando atrás en este juego político, económico y diplomático. Y debemos llamar la atención para que exista la Unión Latinoamericana, porque ahorita estamos muy divergentes, muy difusos también, y no estamos aprovechando las fortalezas que se nos brinda tanto en el orden, digamos, de recursos naturales, que es indiscutible, como también que nosotros somos más homogéneos, incluso en la parte cultural y en la parte geográfica. Y nosotros somos los que deberíamos estar llamados a ser un poder dentro de este juego estratégico mundial y no simplemente unos observadores o esperando a que un poder ser sumisos a uno u a otro. Sí, o me inclino hacia este lado o hacia el otro. Ahora fíjate que lo mencionas, a pesar de la cercanía desde el punto de vista cultural y geográfico, ¿no? Pero hay una situación que es la política. Hay divergencias, hay diferencias, hay fracturas, hay criterios distintos en los diversos gobiernos de América Latina. ¿Cómo hacer que converjan países como El Salvador, que es un aliado de Estados Unidos, frente a Venezuela o frente a otro país de América Latina? Ese es el reto y es más fácil de lo que uno cree, porque uno va a otros países donde hay otros idiomas, donde tienen conflictos religiosos milenarios, donde literalmente el fin es acabar físicamente uno con otro. En el caso de El Salvador con Venezuela,
somos totalmente hermanos. Ellos comen pupusas, nosotros comemos arepas. O sea, es mucho más fácil, pero nos han mantenido, digamos, esa separación y nos han mantenido divididos justamente para que Latinoamérica no se vea fortalecida y ese es el peligro que representa Latinoamérica para muchos. Imaginémonos todos como un bloque, el poder que tendríamos, y allí es donde debemos apuntar. Y quisiera volver al caso de China, que justamente China ha apoyado a través de inversiones y a través de muchas obras que están haciendo en Latinoamérica, que se aprovechen los recursos y la homogeneidad que existe en Latinoamérica. Fíjate, hay una situación que mencionas, China, que se ha involucrado y tiene pactos y tiene acuerdos y negocios con Brasil y diferentes países, incluyendo Venezuela. Ahora está la situación tensa con el Canal de Panamá, donde había en la administración o participaba dentro de esa administración China. Vino la compra repentina de una empresa china por parte de Hong Kong, concretamente por parte de una empresa de los Estados Unidos, y una amenaza latente de lo que pueda pasar. Allí se está registrando también un conflicto y una situación difícil, ¿no? Sí, difícil, pero aquí nos llama mucho la atención cómo China planifica a largo plazo. A China este conflicto no lo agarró desprevenido, pues, por decirlo así. El conflicto que tiene con Estados Unidos ahorita, sus aranceles que está imponiendo, está fortaleciendo. Ya tienen una base logística en Perú, inaugurada recientemente, que es la que le va a permitir acceder a los recursos naturales brasileños y suramericanos para, digamos, sustituir esas importaciones que venía haciendo de Estados Unidos. Ya el puerto de Chancay es el puerto más grande del mundo y en Latinoamérica le brinda esa alternativa que era el Canal de Panamá. Y ya se están independizando logísticamente. Y ahorita estamos viendo recientemente cómo las exportaciones de Argentina y Brasil están aumentando en las últimas semanas, producto de una planificación que se hizo hace décadas, cuando se planificó ese puerto, y ya los chinos estaban viendo que eso se iba a acercar. Ahora, ¿no ejercerá presión el gobierno de los Estados Unidos, que tiene como aliado a Javier Milei, presidente de la Argentina, a este país o a este gobierno por esa situación? Yo creo que en el mundo de los negocios hay que ser muy pragmáticos, ¿no?, en ese sentido. Definitivamente China demuestra que es pragmático en ese sentido, y no solamente Javier Milei, recordemos que Bolsonaro también en Brasil fue varias veces a China, a pesar que había declarado su rechazo, por decirlo así, pero al final del día los negocios son negocios, y China ha logrado mantener la calma en ese aspecto y siempre esa planificación a largo plazo. Quisiera también llamar la atención que Venezuela era el país llamado en Latinoamérica para ser punta de lanza en el desarrollo de la región, y debemos volver a retomar esos grandes proyectos que impulsarían el desarrollo de Venezuela, especialmente con este tipo de conflictos a nivel internacional. Es donde se dan las oportunidades, y Venezuela debe insertarse en este concierto de naciones para poder desarrollar la industria y el potencial que tiene Venezuela. Ahora, lo que llama la atención es que, siendo el señor Trump y su entorno y su gobierno tan pragmático, ¿por qué tiene una conducta diferente con Venezuela? Es una conducta que confunde muchísimas veces. Se temen nuevas sanciones, lo que ha ocurrido con la situación de Chevron. Sin embargo, surgen algunas opiniones que dicen que esto no va a ser una ruptura definitiva. Y además está el tema de los aranceles de Estados Unidos, cómo nos van a afectar también a nosotros por la recarga sobre otros países, entre ellos China. Sí. Esta transición, nueva transición, por decirlo así, de Biden a Trump, también ha demostrado que en Estados Unidos muchas veces, a diferencia de lo que nosotros conocemos, el presidente no toma todas las decisiones. Y hay muchos juegos de interés detrás de ello, especialmente el interés de los lobbies y del capitalismo, ¿no?, del capital, pues. Y definitivamente aquí es donde vemos que hay intereses diferentes dentro de la misma administración. Y bueno, lamentándolo mucho, en el caso de Venezuela somos víctimas de ese conflicto de intereses internos que afectan a este país. Bueno, muy importante toda la información, Ángel. Estaremos en contacto, bueno, y renovarte la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a la pausa, de regreso, arte y espectáculos en lo actual.